Hola a todos y bienvenidos a Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias consensuadas. Yo soy Mario. Y yo soy Davinia. Y hoy estamos en el Casal Popular La Tafanera de Tarrasa haciendo nuestro último programa con público. Gracias. Claro, Gracias. Esto se nota que está como súper ensayado, porque hemos grabado 10 minutos de programa. No, hemos hecho 10 minutos de programa sin grabar. Sí. Con lo cual, de repente tenemos a 40 personas reescuchando todo este inicio y fingiendo que no saben nada. Sí, lo hacen muy bien. Gracias. Sí. Bueno, no descartamos hacer otras veces esto. Intentaremos hacerlo a la primera. Spoiler, Sí. nunca ha ocurrido. Pero será más adelante, cuando nos apetezca, fuera de temporadas y sin la regularidad de los episodios mensuales. Sí. Básicamente nos hemos convertido en ese grupo de música que te dice que va a ser el último concierto, pero luego sigue de gira durante unos cuantos años más. Esto era graciosísimo la primera vez, ¿eh? Sí. Ahora es como muy raro volver a hacerles el mismo chiste. Ya. Bueno. Ya está. Pero bueno, la cosa es que ya estamos pensando alguna cosa para el último programa que igual sí que implica tener más gente alrededor, pero no va a ser un programa con público como este. Así No. que muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Sí. Las dos veces. Bueno, pero como tampoco queremos ir adelantando acontecimientos, vamos a explicaros un poco qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy hablaremos del concepto de vínculo. Tendremos la mítica sección de los directos de Historias de Polyhate y charlaremos con Héctor, alguien que tiene todo el sentido del mundo que sea el invitado de nuestro último programa en directo con público. Pero esto ya os lo explicamos más adelante. Mario, ¿por qué vamos a ponernos a hablar de vínculos? Pues porque hemos pensado que qué mejor momento que ahora, que estamos delante de 40 personas mirando muy fijamente, para hablar durante demasiado tiempo de algo tan apasionante como los matices semánticos del uso habitual de la palabra vínculo. Antes de empezar, igualmente, queremos hacer una aclaración de que este es un ejercicio de autocrítica en el uso que muchas veces le damos a la palabra. Pero como con cada expresión, especialmente aquellas que les estamos dotando de significado sobre la marcha, como es vínculo, hay muchas formas de interpretarlas y de utilizarlas y no existe una manera incorrecta o correcta de darle uso. Por tanto, si tú lo utilizas de una forma concreta, está bien, simplemente esta turra muy larga, innecesariamente larga, solo pretende ser una vía de reflexión que queríamos compartir con vosotros. Reescuchando algunos fragmentos de los primeros episodios del podcast, me di cuenta de que utilizábamos, especialmente yo, la palabra vínculo de una forma parcialmente tramposa. Quizá no tanto tramposa como sí poco productiva, de cara a lo que creo que se quiere conseguir con ello. Se utiliza muchísimo, pero el problema, para mí, es que en la mayoría de los casos es algo que se queda únicamente en sustituir el concepto de pareja, sin más. Sin un trasfondo mucho más allá de venir a significar la pareja que tenemos cuando puede haber más de una pareja. Y siento que me da una cierta pena porque es como una oportunidad desaprovechada. Al final solo estamos cambiando una palabra para no hacer nada con ella. Que de por sí quizá no es del todo malo rechazar la palabra pareja. Es decir, siento que es una forma como muy legítima de huir de una palabra muy ligada a un modelo de producción casi industrial de familias. Y a la vez siento que es un cambio como muy superficial, una expresión que simplemente apuesta por cambiar las formas, pero que se queda en cambiar las palabras. Es una forma cookie o socialmente aceptada en ciertos círculos como el nuestro, pero que no supone un cambio radical en cuanto a efectos prácticos, en cuanto a cómo las utilizamos. Y por supuesto, que repensar el uso de las palabras es importante. Es literalmente lo que estamos haciendo aquí y ahora, tanto esta vez como la anterior. El cómo nombramos las cosas también da forma a cómo las percibimos y también transforma lo que podemos hacer con ellas. De hecho, todo esto no quiere decir que crea que tengamos que dejar de hablar de vínculos. Todo lo contrario, yo no quiero destruir la palabra, quiero reivindicarla. Pero quiero reivindicarla precisamente ampliando su significado. Porque creo que el concepto es verdaderamente bonito. Cuando hablas de vínculo, tú hablas de lo que te está uniendo con otra persona, independientemente de lo que es. De hecho, hace unas semanas, en un encuentro de no monogamias en Tarragona, en la Gata y Submisa, salió este tema. Y una persona comentó algo que para mí tenía todo el sentido del mundo. Y es que no le gustaba hablar de vínculos sexoafectivos porque entonces implica que estos vínculos, de la manera en que se están utilizando, están secuestrando el concepto de afecto. Incluso el de sexo. Y que si lo utiliza, pues prefería utilizar el término vínculos sexorrománticos. Yo creo que mi forma de reivindicar el término es parecida, pero diferente. Pasa por hacerlo
más acogedor. Que dentro de la palabra vínculo no quepa solo tu pareja, sino también, pues, tus amigues, tu vecino, tu tía o las personas a las que puedas sentir cercanas, si es que las sientes cercanas. Aquellas personas que sientes que tienen este espacio significativo en tu vida, en cómo estructuras tus cuidados y con quienes quieres pasar el tiempo de forma voluntaria y sostenida. Todo este speech no intenta ser una bronca por usar vínculo en lugar de pareja, simplemente es una declaración de intenciones, una promesa que me estoy haciendo a mí mismo en el momento que escribo el texto y ahora estoy ratificando delante de vosotros, ambas veces, aquella de... Voy a decir esto hasta que llegamos al punto en que no estamos repitiendo, ¿vale? Vale, sí. Es tu... Sí, exacto. Pero que esta es la forma de hacer esta especie de promesa. Lo que quiero es dejar de cambiar en esta lógica de cambiar una palabra por otra y ya está. Y que a partir de ahora, si me escucháis hablando de vínculos, no seguirá siendo con quién me suelo comer la boca, sino a quien quiero, de una forma u otra, en mi vida. Gracias. Bueno. Ha gritado otra ante el público, no, lo siento. Bueno, a mí me encantan tus reflexiones, ya lo sabes. Pero nunca me ha encantado lo de usar la palabra vínculo. O sea, a mí era una cosa que ahí me ha rechinado de siempre y no me ha acabado de funcionar. Así que yo durante todos estos años lo que he hecho ha sido irme inventando diferentes términos con los que definir mis diferentes relaciones con las diferentes personas. O sea, me he inventado palabras como amoras, no novias, y hasta tengo que decir que he designificado tanto la palabra pareja de como la suelen ver, que me gusta usar esa palabra. Así que me parece maravilloso que reinventemos cómo llamamos a las personas con las que nos relacionamos y hasta que reformulemos cómo usamos las palabras que ya forman parte de nuestro vocabulario. De hecho, queremos aprovechar, cosa que ya hemos aprovechado, el momentito, porque ya que lo estamos haciendo por segunda vez, y hemos pasado como un montón de post-its por el público para que nos pudierais apuntar las palabras que usáis para llamar a las personas importantes en vuestra vida. Independientemente de si os acostáis juntas o no, de si vais de vacaciones, de si os gusta jugar al Carcassonne con ellas o de lo que sea. Y si es una palabra que os habéis inventado y que usáis, pues mejor. Pero vamos, que todo vale. Vínculos, si usáis vínculos, churris, camaradas, amores, lo que sea. Así que os hemos pasado los post-its, luego lo recopilaremos y lo leeremos, como hemos avanzado, al final del programa. Pero, con todo esto, ¿empezamos? ¡Empezamos! Historias de poliamor. No monogamias consensuadas en primera persona. Si tenemos una costumbre en los programas en directo es hacer la sección que se llama Historias de Polyhate. Davinia, lo estoy explicando yo cada vez, así que esta vez te voy a pedir que expliques tú en qué consiste Historias de Polyhate. Hay diferentes versiones de Historias de Polyhate, ha ido cambiando. ¿Pero cuál es la base? La base es cada vez que sale contenido poliamoroso y se hace popular en redes, periódicos, televisión, llega alguien a darnos hate. Entonces Mario hace el gran esfuerzo de leer los comentarios y recopilar los más odiosos, terribles y brutales de ellos para crear diferentes secciones que son historias de Polyhate. Sí. Llevamos unos cuantos años en que la sección cada vez está un poquito más currada. De hecho, el año pasado hasta hubo una actuación en directo en que se cantó una intro súper tonta y un concurso, pero esta vez, que es la última, sentía que había que volver a los orígenes, simplificar y que no podía haber una escalada continua. Simplemente leer alguno de los peores comentarios de no monogamias. Lo que pasa es que esta mañana me ha acabado motivando. ¡No! Me lo has vuelto a hacer. Vale, yo nunca sé de qué va esta sección. Por eso es como, yo nunca me sé qué esperarme. Pues me ha acabado motivando y lo que iba a ser una sección cruda simplemente leyendo comentarios de mierda, he pensado que quedaría muchísimo mejor si tenía acompañando un bonito piano. ¡Oh, my God! Esto es... Historias de Polyhate. Esto es Historias de Polyhate, la sección en la que encontramos las frases de odio más visceral en la sección de comentarios de noticias que hablan de no monogamias. Como por ejemplo, la de Araceli, que dice en un comentario en una noticia del País lo que viene siendo blanquear los cuernos de toda la vida para callar la conciencia. Claro, claro. O por ejemplo, a diario.
O por ejemplo, Carlos, que opta simplemente por un poliamor. Antes, sencillamente, se llamaba promiscuidad. También, bueno, y ahora, ¿eh? Antonio, por su parte, en esa misma noticia del País, dice que le parece más emocionante poner los cuernos porque tienen mucho de aventura. Así funcionan las apps que funcionan. Ya sabemos de dónde sacan. Eso sí, unos cuernos, no una relación paralela. Si te enamoras de otra persona, hay que ser honesto y decirlo. Pero unos cuernecillos de vez en cuando rejuvenecen. ¡Guau! Todo bien, el señor de más de 50 años. Ay, también hay quien dice que esto es vicio, promiscuidad y cerderismo normalizado. Estoy con ellos. O sea, no, es broma. Pero me refiero a que... ¿Y por qué no? Sin embargo, también el negacionismo no podía quedarse únicamente en el cambio climático, en las vacunas. Igual que la bisexualidad, el poliamor no existe. No, solo padres. Es promiscuidad. Sucos. Ay, José Luis dice que... Se llama José Luis de verdad, lo siento. Perdón. José Luis dice que ningún hombre podía hacer pasar un hijo de otra por uno de su pareja. Con la revolución femenina, un hombre puede estar dedicando recursos toda su vida para un hijo ajeno sin saberlo. La revolución deberá llegar acompañada con pruebas de ADN antes de la inscripción en el registro civil, pagada por ella, como es natural. ¿What? De hecho, atenta, un gran número de padres gallegos ¿Vale? ignora que sus hijos nacidos en matrimonio no lo son realmente. Si hay gente de Galicia, por favor, queremos información sobre ello. Uy. Esto es un gallo que se va a quedar porque hay música de fondo y no puedo cortarlo. Pablo dice que la verdad es que si tu mujer te propone abrir el matrimonio, más te vale que vayas pensando en el divorcio o subir 2 palmos las lámparas de tu casa, porque evidentemente la cosa irá como sigue. La mujer se pondrá las botas acostándose con cuantos hombres le apetezca y el hombre pues hará una serie completa de liguilla y playoffs de partidos de 5 contra el calvo. Que hemos deducido que es matarse a pajas. Sí, Vale, ¿no? vale. Sí, es esto. Vale. Ok. Cuánta confianza en sí mismo, también te digo, ¿eh? Y por último, quería decir, como dice una persona en un comentario, que la prostitución y el puterío ha cambiado de nombre y de costumbres. Lo llamen como lo llamen, es vicio, puro y duro. Creo que... Pero muchísimas gracias Gracias. a Carmen por este secuestro de su visita para que nos toque el piano. Y muchas gracias también a la gente que ha ayudado tanto a engañar a Davinia para que no se enterara de todo esto, como para traer el piano. Lo mejor es que os he visto entrar y mi creciente miopía da fe de que no he visto el piano. Pues eso, que muchas gracias a Chris, a Wendy por prestar el piano, a Paloma, al propio Héctor y no sé quién más he liado para todo esto. Wow. Voy a echar de menos esto. Esto ha sido el último Historias de Polyhate. Muchísimas gracias a todas. Vale. Después de este último Historias de Polyhate, tengo que decir que ya que hemos hablado de reivindicar términos y palabras, yo estoy un poco cansada de que ser promiscuo sea malo. O sea, yo lo siento, estoy empezando yo quiero reivindicar promiscua y orgullosa, que tampoco es que de pa' tanto, pero yo qué sé, que me molesta un poco. Ya está, solo quería hacer este breve comentario. Yo sigo prefiriendo el negacionismo del que el poliamor y la bisexualidad no existen, porque... Claro, sí, entonces yo no existo, ¿sabéis? O sea, no, en realidad soy un holograma. No, esto ya está pensado. Estoy creado por ya. Según las matemáticas, Ajá. eres lo único que existe. La Solo- gente bisexual y no monógama, al ser doble negativa, es positiva. Ok, vale, acepto. Vale, esto seguía, ¿no?
Sí, Ah. ahora es cuando hay que presentar a la persona que viene a hablar. Ahora viene mi parte. Espera. ¿Dónde está el piano? ¿Dónde está? Mira, caballeros, no tengo recursos. Podemos hacer que la gente lo imagine en sus casas. Imagínense una música de piano. Venga, va, de Davinia, fondo. que nos vamos, que llevo 20 minutos hablando. No Vale, puedes hablar va. 2 minutos seguidos. No, perdón. Os he dicho que entrevistar a Héctor hoy tenía todo el sentido del mundo. Y no es solo por su historia, es también por lo que tiene de nuestra historia. Héctor fue, desde el inicio de esta andadura, de las primeras personas que nos hablaba. Nos comentaba todo, nos compartía, nos escribía por privado. Y así, como quien no quiere la cosa, de repente teníamos a nuestro primer fan. Porque está el que sonaba un poco feo, la verdad. Joder, no, era muy guay. De hecho, en mi agenda de contactos todavía pone Fanse como apodo. Pero la cosa no acaba ahí. Para mí se convirtió con el tiempo en un amigo, en alguien con quien compartir y que años después me presentaría a gente que hoy en día es muy importante en mi vida y que hasta se haría amigo de mi familia. Y esto a veces no es fácil. Para mí es una de las personas más bonitas, que no la única, que me ha traído este proyecto de historias de poliamor. Así que, sí, del primero al último, para mí tiene todo el sentido que su entrevista sea el último directo con público. Vamos a escuchar entonces la historia de Héctor. No he llorado. Sí, Davinia se había puesto en el guión. Has llegado hasta aquí sin llorar, respira. No me ha llegado el Bizum todavía, ¿eh? ¿Qué Bizum? Al Bizum. Ah, Luego. Pues muchísimas gracias, Héctor, por aceptar la invitación. Nos hacía un montón de ilusión. O sea, ya lo habíamos hablado, de hecho, Davinia y yo, en plan, en algún momento esto tiene que pasar. Y cuando decidimos que íbamos a acabar el podcast, es como si acepta, queremos que sea nuestro último directo. pues nada, yo estoy muy amputado de estar aquí con vosotras. Sí, claro, hay Vale, gente que espera, escucha, igual hay que hacer un poco de aclaración. Sí, Si puedes hacerlo tú. hay gente que solo, o sea, hay gente que nos ve, pero hay gente que solo nos escucha. Ah, Entonces, no sé, no sé si quieres empezar por aquí directo, ¿eh? No. bueno, esto es un poco como... Soy como vuestro proyecto de la Fundación La Caixa. Joder, colega. Vale, dale. Invitáis a tullidos al podcast un poco como para... Claro. Para blanquear la imagen. Para blanquear blanquear, la sí, imagen. para quedar bien. Por si el día de mañana se descubre que no está financiando KKR o algo así. Exacto. No. Hola, soy Héctor, me faltan los dedos y las piernas. Bueno, los pies, ¿no? Un trocito. De la rodilla para abajo. No, más para abajo. Bueno, la espinilla. La espinilla. La espinilla. Pero eso lo contamos luego. Sí. Vale. Yo más que nada es porque haces muchos chistes sobre esto y creo Uy, que está sí. bien que si la gente no te ve pueda entenderlos. Sí. El sentido del humor acompaña mucho a nuestro invitado. O sea, sí. Y desde últimamente el sentido del humor un poco macabro. Negro. Bueno. Vale, pues has escuchado el podcast bastante, así que sabes cuál es la primera pregunta siempre. ¿Cómo fue tu viaje en no monogamias? Ujú. Pues esto empieza cuando empieza vuestro podcast, más o menos, ¿verdad? ¿Cuándo Sí. empezasteis? ¿2021, 22? Empezamos 2021. A finales. Octubre. ¿Ves? Claro, yo empecé a escucharos más o menos por aquella época, creo que a partir del segundo capítulo, y ahí ya fue reenganchándome. Y en aquel momento estaba pasando por una etapa bastante compleja, donde estaba empezando a separarme de la que por aquel entonces era mi pareja de toda la vida, monogamia, ¿Vale? 18 años juntas. Y bueno, como con muchas parejas, la pandemia hace que se caigan muchas caretas y empiezan a cambiar cosas. Justo también a la vez me despiden de un trabajo, me separo, entonces cambio de vida radical. Y mientras poco a poco, pues yo como una hormiguita iba pensando, a lo mejor hay otras maneras de relacionarse. Vamos a escuchar el podcast de esta gente tan maja. ¿Cómo llegas al podcast? Pues de casualidad, no sé. Creo que por Instagram. Vale. Creo que por Instagram. Que de hecho empecé a escucharos en iVoox. Y luego ya... Entonces, como que poquito a poco te vas interesando por todo ello. Entonces llega un punto
en el que pues acaba tu vida en pareja, sales de la casa con quien hasta ahora has estado compartiendo vida, acaba tu curro, empiezas en un curro nuevo, ciudad nueva, y dices, un momento, no me había dado yo la oportunidad de acabar de descubrir si verdaderamente o no podía tener relaciones con hombres. Y ahí fue cuando pues a mis 36, 37, tuve una relación con un señor que por cierto está ahí. ¡Hola! Muy bonita. Y desde aquel momento es como que empiezan a suceder toda una serie de cosas muy rápido. Conozco a este chico, conozco a otro, empiezo a salir con chicas, entonces siempre, ¿no? Desde esta perspectiva de las no monogamias. Por tanto, existe, recordemos. ¿Existe? ¿Eres Yo no monógamo creo y que bi? sí. Vale. Yo creo que sí. Bien, está bien. Sí. 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 Entonces hay una cosa muy, muy positiva, que es el hecho de ir dándote hostias, porque es como que tú... ¿Puedes hacer así con los dedos? Es que yo no puedo. Estatus. Estatus, estamos haciendo comillas para los que nos oyen. Sí, También puedes sí. decir comillas. Son como manos de gatito, ¿no? Bueno. El caso es que claro, te vas enfrentando a nuevas situaciones a las que no te has enfrentado antes, ¿no? Y el hecho de poder decir, vale, tengo una relación con un hombre, ¿eso en qué cambia? Entonces, la primera hostia en realidad es, bueno, ahora hay toda una serie de cosas a las que me puedo ver expuesto que antes no me estaba viendo expuesto. Ujú. Entonces, es cuando empieza la cascada de, voy a empezar a extrapolar que existen toda una serie de violencias hacia determinados colectivos, que aunque quizá no pertenezca a ellos o acabe perteneciendo después, Comillas. comillas, Que ya pertenecías. no, acabe perteneciendo después como persona discapacitada, que eso Bueno, también es una también. hostia muy, muy importante. Este es y el siguiente capítulo. Ese es el siguiente capítulo. Entonces empiezas a extrapolar toda una serie de cosas en cascada que te hacen empezar a comprender pues que a lo mejor pues está muy guay perder privilegios para poder entender a los demás, a determinadas minorías o gente que está más oprimida y que, claro, tú estás ahí como en la pirámide. Eres un señor de piel muy clarita, así mirando para abajo y dices, yo es que no encuentro problema. Entonces, Mirándote el ombligo. exacto. Entonces, cuando caes un poquito y empiezas a mirar hacia arriba, entonces sí que empiezas a comprender algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto empieza a mediados del 22 y conforme van pasando los años hasta aquí, sí que es verdad que he tenido mucha suerte. Y tú lo sabes, de hecho, Davinia ha conocido a todas las personas que han sido muy importantes en mi vida O casi todas. a nivel vínculo, a nivel... No, a todas. Sí, a todas, sí. Al primer chico no lo he conocido hoy. Me lo tienes que presentarlo. Sí que la has conocido. Ah, vale, pues ya lo yo soy conocías. despistada. Eres despistada. Se me olvidan las cosas, no lo vamos a negar. Pero sí. Entonces he tenido muchísima suerte, me he encontrado con personas maravillosas, con las que he crecido un montón Mm. y con las que pues va pasando el tiempo y vas descubriendo que pues este es el modelo relacional que quieres habitar y que bueno, tienes mucha trayectoria por delante todavía. O sea, yo era un tío de 36, 37, muy novato, sigo siéndolo, evidentemente, pero bueno, ya poquito a poco pues has aprendido algunas cosas, ¿no? Y el hecho de poder haberme relacionado en paralelo con tantísimas personas, yo decía, hostia, es como haber vivido muchas vidas a la vez, muy rápido, que me han aportado toda una serie de conocimientos que me están haciendo sentir muy bien y me están generando pues una tranquilidad de espíritu. Entonces... Claro, que me diste el acelerón súper a tope en el momento en que tomas la decisión, ¿no? Exacto, sí. Yo venía de un lugar muy oscuro y decidí, pues vivir, vamos a decirlo así de claro. Y
vaya si vivís. No, además, o sea, yo recuerdo las primeras veces que quedábamos de ir juntas, ¿no? Y de pensar también, el repensar, puedes tener una amistad con una mujer, puedes estar de mimos en un sofá durante horas viendo una peli sin que esto tenga que suponer nada más, irnos de excursión dados de la mano, que todo el mundo dé por sentado cosas que no son. Exacto, sí. ¿No? Y gozarlo desde ahí. Y eso también habría como muchas perspectivas. A mí desde luego, porque yo venía de un amor tradicional, romántico, escalera de las relaciones, etcétera. Y al final, pues a base de hostias y no haber acabado demasiado bien, pues acabé descubriendo que no era exactamente lo que yo quería. Sí que es verdad que al final, pese a que empecé en las no monogamias de una forma muy jerárquica, donde al final la gente me preguntaba, tío, ¿cómo puedes estar compartiendo tu existencia con 5 personas? Podía funcionar porque con cada persona la relación era distinta, había una idiosincrasia distinta y todo eso permitía que pudiese funcionar de forma orgánica y positiva y agradable para todas. Entonces, en ese sentido, genial. Sí que es verdad que hay relaciones que conforme empiezan, se mantienen, van acabando por diversos motivos, pero en gran medida he tenido la suerte de que hayan funcionado muy bien y hayan quedado amistades muy bonitas y se hayan ido manteniendo en el tiempo, ¿no? Sí, es lo que te voy a decir, que muchas de estas relaciones que inician a lo mejor de una manera más jerárquica, al final son personas que están en tu vida. Sí, en mayor o menor medida sí. Han quedado la gran mayoría de personas y mantengo una relación fantástica con todas ellas, con mis metamores incluso, que ese es otro tema. Uh-huh. Porque, de hecho, y esto es un poco lo personal, intentaré no meterme mucho, sí que es verdad que cuando nos conocimos en persona y en algunas ocasiones compartimos mesa, pues con vuestra película, digámoslo así, el hecho de ver que entre los metamores había una gran relación de una forma súper sana y súper saludable, era como, es que es esto, es este sentimiento de comunidad, ¿no? Entonces dije, yo quiero esto también para mí, por supuesto. Entonces al final, si te encuentras con unas personas que te lo ponen fácil, y tú evidentemente también, por supuesto, pues acabas desarrollando toda una red de afectos enorme que a futuro también te beneficia muchísimas cosas, como he podido comprobar con mi reciente proceso de salud. Entonces, no es solo lo jocoso de decir, es que tengo X parejas. No, es que no es solo esto. Esto quizás es al principio, ¿no? Cuando todavía no entiendes los códigos, cuando no tienes esa experiencia que te aporta, ¿no? El poder empezar a compartir vida con una película. Es luego cuando llegan los momentos en los que empiezas a compartir tiempo con todas estas personas, donde realmente ves la fuerza de poder compartir el vínculo con todas estas personas, ¿no? Entonces, me podéis interrumpir, ¿eh? Estáis como con una cara súper seria. Es que yo estaba pensando, claro, esto del compartir con los vínculos, con las personas, un poco el poliamor de sobremesa que nosotros andamos, ¿no? El crear red, al final, es como... O sea, es esta evolución que muchas personas llevamos en muchos años y de repente tú hiciste ¡fium! Voy a correr, espera, que ya llego, ¿sabes? Como... y antes también, y tú lo has dicho, ¿no? Luego en tu proceso de salud y en todo esto también ha sido un eje bastante importante, que no sé si quieres coger y explicar un poco. Sí, bueno, quería comentar una cosa antes, que mi suerte ha venido mucho por haber pasado y haber quemado muchas etapas muy rápido, de forma súper saludable, de haber experimentado una no monogamia jerárquica hasta haber experimentado una no monogamia ya directamente metiéndonos en una anarquía relacional. Pero porque las idiosincrasias y los cambios en mis vínculos me han llevado a eso. Uh-huh. Bueno,
Eso por un lado. Luego, respecto al proceso de salud y cómo han influido las no monogamias en mi recuperación, que también se podría hablar de eso, pues podemos hablar de eso. Yo creo que es bastante importante Sí, es que importante. hablemos de no monogamias y salud en general, salud mental, Sí, salud física. Sí. Yo creo que sí. O sea, a mí me interesa mucho. Pero al final es lo de siempre, es hablar de redes y cómo a ti Exacto. esto te ha acompañado en un proceso que entiendo que es complicado. Sí. Entonces ahora viene un momento súper triste, pero bueno, luego intentaremos meter mucho humor negro y nos reiremos mucho de mi desgracia, porque es bastante gracioso en el fondo. Bueno, si tú lo dices. ¿Necesitas comillas o...? Ay, sí, pon muchas. Oh, gracias. Oh, es que no puedo, tío. ¿Sabes? No. El día 23 de diciembre del 2024 ingresé en urgencias por una gripe B, supuestamente, que resultó ser una neumonía acompañada de una bacteria. Esto me causó un fallo multiorgánico y tuvieron que sedarme muy, muy rápido porque mis órganos estaban empezando a morir, o sea, necrosis en pulmones, corazón, etc. 3 horas después de sedarme, el médico dice que, bueno, que van a intentar, mediante un medicamento, pues salvar lo que se pueda, pero que si no se consigue, pues mi familia va a tener que despedirse de mí. Esto en el Hospital Taulí de Sabadell. Con la cual cosa, pues imaginar el drama navideño, qué rico. 2 días, o sea, yo es que recuerdo ese momento muy hardcore porque 2 días antes habías estado en casa conmigo y con Fer Ujú. celebrando nuestra pre-Navidad, Exacto. diciendo estoy en el mejor momento de mi vida. Soy muy Lo feliz. estaba. Sí, fue como, wow. Sí, O sea, no, este momentito a mí... te he tocado la patata. Uf, qué pena. Entonces, claro, ante esa noticia, pues evidentemente los familiares se preparan, van al hospital, pero claro, uno está dormido, hiperdrogado y no se entera de nada, ¿no? Y estaba ya bastante al límite. Cuando a una señora que pasaba por allí, una médico, dijo, es que en el Valle Hebrón hay una máquina que dicen que para estos casos va muy bien. Podemos mirar a ver si la tienen disponible porque hay muy pocas y pues a ver si el chaval aguanta. Entonces vinieron como 2 ambulancias, un coche y un equipo de 15 personas con una pedazo de máquina que me enchufaron por la ingle. Si lo hubieran hecho un poco más, ¿sabes? Pero bueno, fue por la ingle, en fin. Esa máquina te hace de corazón y de pulmón y bueno, me la enchufaron, me llevaron en ambulancia al Valle Hebrón, donde estuve, creo que fueron 2-3 semanas en la UCI. Y bueno, pues evidentemente, pues entre la vida y la muerte, y con las manos y los pies vendados. Yo, como estaba muy sedado y en un coma inducido, no sabía exactamente por qué tenía las manos y los pies vendados. Eso vendría luego, ¿no? Como en Crims. Quedeu-vos amb aquesta dada que després serà important. Pues, Quedaos con este dato que después será importante. Exacto, sí. Entonces, claro, pues enchufado como a 12 bolsas de medicamentos con subidas y bajadas de temperatura muy bestias. Al final parece que, y diálisis y todo, al final parece que remonto un poco y cuando pasan estas 3 semanas, pues ya me llevan de vuelta al Hospital Taulí de Sabadell y podemos decir que pasó 60 días en la UCI, donde los primeros 30 son en coma inducido, te van despertando, te van durmiendo y no te sueles enterar de mucho. Lo que sí que es verdad es que cuando una persona... No me gusta el cable de color amarillo. Perdón, tenía que decirlo. ¿Me lo puedes cambiar? Te lo puedo cambiar. ¿Quieres azul, verde? Rosa. No No hay rosa. Me voy. ¿Azul, verde o rojo? Venga, ya está, da igual. Te lo puedo cambiar, ¿eh? No quiero. Ahora no quiero. ¿Quieres uno negro? Es que ahora me gusta el amarillo.
Entonces, lo que sí me gustaría dejar claro es que una persona estando en coma sí que se entera de lo que ocurre a su alrededor. Lo que pasa que no te enteras como en una conversación consciente, sino que de forma onírica e inconsciente. Entonces, todas las ideas que hay, todas las conversaciones que hay a tu alrededor, vienen a ti en forma de sueños y pesadillas que duran días y horas. Muy bestias. Entonces ahí fue cuando empecé a soñar con amputaciones. ¿Premonitorio? Sí, porque todavía no me habían amputado. El tema de las amputaciones viene porque el medicamento que utilizan cuando tienes un fallo multiorgánico es la noradrenalina, que hace que la sangre de las partes distales se retire, o sea, de manos y de piernas, hacia el cuerpo, un poco como para poder salvarte, ¿no? Entonces, he tenido la maravillosa suerte, y lo es, de que las lesiones que he tenido no son unas lesiones, a ver, son muy bestias, pero son lo suficientemente chulis como para poder manejarme como un cangrejo. Sí. Tenemos pinzas. Ah. Entonces, una vez salgo de la UCI y de semicrítico, subo a planta y llega el momento en el que me dicen, bueno, de que tienen que operarme de manos y de piernas. Yo no he querido ver en ningún momento mis manos y mis piernas, por cuestiones lógicas, porque, bueno, se te secan y se quedan de color negro. Y es muy feo. Aunque sí debo decir que, por consejo de una pareja que tenía por aquel entonces, me dijo, tío, sería buena idea que lo mirases, porque eso ya no va a formar parte de ti y podrías despedirte de alguna manera, ¿no? Entonces hice el esfuerzo y dije, oh, tío, qué feo. Que me lo quiten. Wow, era feísimo, tío. Ah. Te creo. Te creo. Entonces, pues nada, me operan en una mañana, 6 horas creo que fueron, de manos y de piernas. Aquella noche se cenó caldo de huesos en el hospital. Iba a decir en el área infantil, pero Ya, feo. fui de too much. Ya, quizá, bueno, Hoy no cenáis. estaba rico. Tú no podías cenar. No es verdad. Bueno, total, que tío, la putada de que te corten las piernas, las manos da igual, no da igual, pero, o sea, a nivel dolor, una amputación de una mano, o sea, de unos dedos, no duele. El posoperatorio no duele, duele de las piernas, porque claro, si se te tiene que pasar la anestesia, no te pueden seguir medicando. Entonces te tienen chillando como un gorrino 3 horas hasta que se te acaba de pasar. Luego te enchufan mierdas, te ponen morfina. Entonces estás 2 días a base de morfina y estás tranquilito. Estás bien. Sí. Entonces, claro, a nivel emocional, evidentemente, es un tránsito muy bestia. Pero ¿a qué nos veníamos a referir con que la red y las no monogamias ayudan a todo esto? Por un lado, evidentemente, la familia, en este caso sobre todo mi madre, su marido y mi padre. En especial mi madre, pues ha estado ahí todo el tiempo, sin parar, sin descanso. Y ha sido, bueno, ha sido espectacular el apoyo que he podido tener de ella, de quien más, y luego pues de ellos dos también, ¿no? Y de la familia, por supuesto. Pero luego pasaron, sobre todo durante el coma y los periodos de sueños, pesadillas, etcétera, el hecho de saber que contaba al otro lado del velo, porque era como estar en un lugar totalmente alejado de la realidad, con una red afectiva de, yo qué sé, 5, 6, 7, 8 personas entre amores, examores, metamores, etcétera, Amigos, sí. amigos, saber que contaba con todas estas personas al otro lado era algo que evidentemente me mantenía con ganas de salir y de seguir adelante, ¿no? Recuerdo sobre todo, estando en la UCI, la primera persona que me vino fue un metamor mío y luego su pareja, ¿no? Que también por aquel entonces era pareja mía, ¿no? Y poder tenerles en la memoria durante esos momentos tan duros y tan difíciles y saber que había una red tan grande de personas acompañándome desde algún lugar, pues claro.
Y te diré como persona desde fuera, durante todo ese tiempo, el hecho de que existiera esa red permitía un flujo de información, Exacto. un flujo de cuidados entre las personas que estábamos esperando. Exacto. El hecho de que nos conozcamos en la mayoría, el hecho de que las personas que llevan como más años en tu vida y que eran más cercanas a tu familia tuvieran acceso a más información, pudieran informarnos al resto. Exacto. Y de ahí luego después pudiéramos organizarnos y demás, creo que también tuvo un punto bastante importante de estar preguntándonos, apoyándonos. A nivel red y organizativo. Sí. Espectacular. Espectacular, sí. Fue terrible y bonito. No, desde luego. Porque te contaron cómo se coordinaron, sí, o fue de una forma orgánica, o ¿sabes algo del proceso? Hubo un poco de todo. Yo sí que es verdad que claro, cuando tienes una traqueotomía puesta, que eso es otro tema, claro, no puedes hablar, entonces yo hasta que no pudiera hablar con nadie, no quería comunicarme con nadie, ¿no? Entonces por eso tardé bastante tiempo en un principio. Pero luego ya poquito a poco, pues como que vas empezando a comunicarte, estás más despierto, no estás tan drogado, entonces puedes establecer un mínimo de comunicación, ¿no? Que luego despertar, es que despertar de un coma no es tan fácil como en Stranger Things, tío. No, tío, tardas mucho en ponerte de pie, te mareas mucho, vomitas. Se te olvida tragar y beber, es muy chungo, en fin. Entonces, al fin y al cabo, el hecho de saber que tenía como un pilar a mi madre y a mi familia, pero luego toda una serie de pilares fuera, que conforme iba mejorando, me iban visitando prácticamente a diario, si no a diario, fue un 50% de mi recuperación. O sea, es lo más importante cuando una persona está enferma, es que pueda tener una red de apoyo, sea del tipo que sea. Y cuanto más extensa, mejor. Por eso creo que hostia, es como si hubiese estado trabajando muy fuerte en poder generar una red de apoyo muy bonita para que luego en ese momento en el que estuve, en mi peor momento, me sostuviese de esa manera, ¿no? Y el otro 50% es mío, claro. Y de los doctores, evidentemente, ¿no? Pero bueno, también son muchos años de terapia a las espaldas y lo vas gestionando de otra manera. Aquí yo creo que también hay una cosa que muchas veces es como, claro, por supuesto que estos cuidados no son una cosa como exclusiva de las no monogamias y de hecho el primer sitio donde esto se suele replicar, y fue tu caso también, es dentro de la propia familia, pero no tiene que ser así para todo el mundo. Pero quizá en no monogamias se suele hacer un esfuerzo más consciente de qué pasa cuando una persona necesita hacer esto. No se piensa en cubrirlo, pues bueno, pues su pareja lo cubre, sino que de repente se empieza a desplegar todo esto. Yo recuerdo en el libro de Sandra Bravo de Si te he amado no me acuerdo, que ella explica también cómo tuvo pues un accidente que le afectó Cuando yo tuve el accidente con el tobillo. que le afectó la pierna, como de repente sus amigas empezaron a movilizar para coordinarse entre ellas, hacer pues esta serie de cuidados que venían derivados, y esto es claro que puede pasar fuera de no monogamias. Simplemente que creo que tiene que haber un proceso activo de reflexión sobre cómo se hace. Y en tu caso se desplegó sí. no digo que lo vaya a hacer fácil, pero lo va a hacer menos complicado de lo que sería si no. Sí, a ver, también se dieron situaciones complejas. No, por supuesto, imagino. Se dieron situaciones complejas porque habían choques de intereses que se tuvieron que aprender a gestionar entre muchas personas y diversas partes, tanto por parte de familia como por parte de esta red de apoyo, sea de amistades o de parejas, ¿no? Pero lo bonito es que, ostras, pues ves que tienes un montón de gente a tu alrededor que te aprecia, que apuesta por ti, y luego eso es muy bonito, pero luego tú, desde donde estás, dices, hostia, si a alguien de mi entorno le pasase lo que me ha pasado a mí, ¿estaría yo a la altura? Porque muchas personas han estado muy a la altura. Entonces, ¿lo estaría yo? Entonces, yo he tenido que aprender mucho de mis amistades, de mi madre, de su marido, de mi padre, de un montón de gente. Entonces, yo eso me lo llevo, ¿no? Y de todo este proceso, que aún hay tela que cortar, es que es muy recomendable pasar una mierda así. A ver, Joder, no,
Sí, no, en serio, no, o sea, Cal, llegar a tanto, ¿no? Tal vez. no, o sea, lo malo son las consecuencias. Lo No vemos. hace falta llevar hasta el extremo. O sea, lo malo son las consecuencias, eso está claro. Pero destinar 6 meses de tu vida a una hospitalización y pasar por toda esta serie de procesos. Todo el mundo tendría que pasar por ahí. A ver, hay ciertas cosas que te bajan un poco a la tierra, ¿no? De darte cuenta de muchas cosas. Sí, A mí una de las cosas que más me gustó de tu hospitalización era llegar, mirar el calendario y decir, mierda, no hay hueco. ¿Y cuándo vengo el próximo día? ¿Sabes? Es como, pues que solo puedo el viernes. Bueno, me viene un poco mal, pero... sí, También pero tuvo momentazos así de decir, Muchísimos. hay 4 personas apuntadas una tarde y es la tarde que me venía Tener bien. el capital mierda. social para coger turno como una pescadería, ¿sabes? Rollo así. exacto, sí. Bueno, ya no capital social, ya el hecho de que al final o sea, pues a todo el mundo nos venía bien la misma tarde, ¿no? Y era como, vale, pues vamos a ver cómo lo hacemos para no acabar todos ahí la misma tarde, ¿sabes? Y es como, bueno, pues a esta persona no la conozco, pues mejor me vengo esta otra tarde que sí que conozco. Y a lo mejor es más fácil. Pero no, sí que me gustaría volver a reenganchar con esa idea de pasar por una situación de este tipo, por lo que te llevas en la patata, en el corazón. O sea, todo eso que te llevas. O sea, a nivel humano lo que aprendes del resto, lo que el resto aprende de ti, es increíble. O sea, 5 estrellas en Muerte Advisor. Evidentemente, pues claro, luego tienes unas secuelas a nivel físico que dices, joder, tío. Te Qué toca ir putada. más al gym. ¡Buah! Ya ves. Entonces, bueno, te quedas con eso. Pero muy rápidamente acabé comprendiendo que es una cosa que está muy manida, pero que al final sí que le encuentras cierto punto de verdad y es aquello de, no, vuelves, hay que aprovechar la vida, ¿sabes? En realidad sí, porque... Hay que mantener la llama de Mr. Wonderful viva ahora que se va. Por supuesto, siempre. No, pero yo lo digo de la siguiente forma. O sea, vuelves de aquel lugar, llámalo limbo, llámalo lo que sea, y la vida sigue siendo la misma. Seguimos viviendo en el sistema que vivimos, con los problemas que tenemos, a nivel sociedad, a nivel personal, a nivel familiar. Lo mismo. O sea, la Tierra va a seguir girando, te mueras o no te mueras. Lo que es bonito y lo que es importante de regresar es que los mismos colores ahora brillan más. Está quedado. ¡Buah! Frase queda muy preciosa, bonito. ¿eh? Queda bonito. Esto sería un reel, ¿no? Ahí, qué bonito. Entonces sí que me quedo con eso. Sí que me quedo con eso de la vuelta y de empezar pues un poquito más a vivir más intensamente aún. Porque de hecho antes de ponerme enfermo solía pensar, tío, estoy en mi mejor momento. Tengo salud, estoy de puta madre. Estoy súper bien. Voy a aprovechar esto porque en cualquier momento puede venir un golpe de mala suerte. Si es que eres cenizo, cariño. No hay más. Pero ya está. Entonces, pa'lante, ¿no? Eso no quita que luego en el hospital, yo me abrí Tinder en el hospital. Porque es que, claro, Igual mejor Grindr que está como más cerca. En plan, puedes buscar quién está en la habitación de al lado o algo así. exacto. Yo ya iba con ganas de cancaneo. Sí. Bueno. Hubo algún match con alguna doctora del hospital. Radio 0,5 kilómetros. Exacto. Sí. Y desde la salida hasta ahora, pues han pasado muchas más cosas de las que creía que podrían haber pasado tras pasar un proceso hospitalario de 6 meses, acabar con secuelas físicas, secuelas en los pulmones, perder oído, etcétera. O sea, he salido del hospital y a la primera de cambio, pues me he echado alguna churri que otra. Con taca-taca, pero
Primero iba con silla, luego iba con taca-taca. Qué y duro luego lo ya. de la silla, ¿eh? Sí, O sea, poco se habla de la cantidad de barreras sí. de las que no somos conscientes. Sí. Porque y mira que tu pueblo medio se salva, hay rutas Sí. decentes y aún así, wow. Es un desastre. Vivir sí. en el Carmelo no hubiera sido posible. No, es un desastre. Yo todavía me estoy empezando a situar y... Claro, es que hablamos como si fuera algo que ha pasado Y no hace 5 tanto. años y hace un año y pico. No, exacto. Me operaron de manos y pies hace 11 meses. Entonces... Y sí que es verdad que yo entré en el hospital con 2 parejas y al poco de salir, algunos meses después, pues acabé con ninguna. Pero pasaron toda una serie y ocurrieron toda una serie de cosas en cascada, una tras otra, muy rápidas, donde la vida me ha vuelto a cambiar alucinantemente. Y bueno, pues hay duelos que todavía sigo transitando, hay duelos que ya acabaron y duelos que quedarán ahí durante mucho tiempo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no quiera seguir conociendo a personas. Audiodescripción está guiñando un ojo al público. ¿A quién del público? A todo el público. Aquella. Hemos pasado posits, pero en realidad es para ver quién estaba poniendo su usuario de Telegram para No, por pasárselo luego. supuesto, por supuesto. Y esa es mi historia, Patricia. Ay, Dios mío. Yo tengo que reconocer que este último año, desde que pudimos volver a verte, a mí me ha sorprendido lo rápido de la recuperación, o sea, de todo el proceso emocional, pese a todo lo que todavía queda por hacer y que vamos a seguir ahí. Sí. Y el de repente, como persona que tiene una enfermedad crónica, hay cosas que ya han empezado a afectarme, ¿no? Y a darme cuenta, pero de repente acompañarte en todo este proceso o estar ahí, ¿sabes? Al lado, te abre también a muchos procesos. Lo que decías, ¿no? De empezar a mirar cada vez de más abajo. Es como, yo me creía que estaba muy en los márgenes y que me estaba dando cuenta de muchas cosas. Y como persona que tiene una enfermedad que no se ve, pero que sucede, ¿sabes? Lo que tú decías, ¿no? Cuando veníamos, hay ciertos privilegios que tengo, ¿no? Que no tenía, si sabes verlos como privilegios. Pero luego detrás hay muchas cosas que no nos damos cuenta, de las que no somos conscientes. Entonces, creo que, por mi parte, ese es el regalo que yo me llevo de toda esta mierda tuya, tan horrible, en la que sí, fue... O sea, estar ahí. Yo creo que la falta de información fue como muchas de las cosas que llevamos peor parte de... Claro. Y de repente además te asomas, pues eso, a unas no monogamias desde una perspectiva distinta como persona disca, porque creo que no es una cosa excesivamente habitual. ¿Cómo vives? Porque llevabas poco tiempo relacionándote en no monogamias y ahora de repente es como un poco distinto los procesos de conocer gente y demás. ¿Sientes que te cuesta más, que te resulta más fácil? ¿Cómo lo vives en un proceso que entiendo que hay un cambio de rutinas muy heavy? Me alegro que me hagas esa pregunta. Bueno, primero de todo, al respecto de lo que ha dicho Davinia, junto con esto, claro, son tantas cosas, tan de golpe, tan rápido, que no he tenido todavía tiempo de armarme un discurso. Igual que no he tenido tiempo de armar mi discurso sobre las no monogamias y llevo 4 años metido, pues ahora llevo siendo una persona discapacitada 11 meses y todavía no sé con qué discurso comulgar y con cuál sentirme a gusto. Y ojalá que lo que diga ahora, en 2 meses, sea, tío, ¿cómo eras capaz de decir eso? Que vaya evolucionando y cambiando, ¿no? A ver. Puedes no responder y decir paso palabra, No. Sí quiero responder. Es
hiperinteresante. Porque hay hay toda una serie de cosas que se cruzan. Primero, sobre cómo te autopercibes tú. Vale. Respecto a ti mismo. Eso puede afectar a cómo percibes a los demás. Yo soy Mr. Wonderful, entonces siempre para adelante. Entonces, claro, mi cuerpo ha cambiado, con la cual cosa digo, en lugar de llorar, que es lícito, y hay que llorar, por supuesto, lo que pasa es que voy tan puesto de antidepresivos que no puedo llorar. Quiero llorar y no puedo. ¡Ey! Es terrible esa sensación. Evidentemente sigue unos procesos. Lo bueno que pues llevo muchos años de terapia a mis espaldas y pues voy capeando, ¿no? Entonces, entiendo que mi cuerpo ahora es un cuerpo normal, como si fuese un cuerpo normativo, que no lo es, pero para mí es el que tengo. Por tanto, como es el que tengo, es un cuerpo normal. Con la cual cosa, mi espectro de, digamos, el deseo o de la atracción, en parte ha mutado. Y entonces cuerpos que antes podían no resultar deseables, ahora lo resultan, pero evidentemente pues hay un trabajo que hay que seguir haciendo o no, en función de hasta donde yo quiera o mi deseo me permita avanzar. Respecto al deseo, respecto a lo más visceral, ¿no? Respecto a enfrentarme al mundo de poder conocer personas, claro, yo salgo del hospital y yo ya salgo muy enfilado. Cuando haces el análisis de uso de batería del móvil, de repente el Tinder 80%. 99%. Yo salgo muy enfilado, pero sí que es verdad que las varias personas con las que me he encontrado, que o bien eran parejas mías o eran personas con las que me empecé a vincular en aquel momento, fueron personas que me recogieron muy bien, muy, muy bien. Tanto una persona que era pareja mía como dos personas que no lo eran. Y tuve historias preciosas, muy, muy, muy bonitas. Entonces, eso me ayudó muchísimo con el tema del rechazo. Porque claro, tú sales como sales del hospital absolutamente destrozado con un cuerpo roto y a piezas soy como Mr. Potato. Hemos pasado de Mr. Wonderful a Mr. Potato. Sí, Está exacto, bien. sí. Me puedes desmontar y guardarme. Al armario otra vez. Entonces, claro, te podrías enfrentar a toda una serie de rechazos, pero es que no me he enfrentado a rechazos. Me he enfrentado a conocer a 3 personas maravillosas, a estar conociendo a otra persona maravillosa, guiño, guiño. Hola, ¿qué tal? Y bastante genial. Aunque luego sí que es verdad que conforme ha ido pasando el tiempo, sí que me he ido enfrentando al rechazo. Y ha sido como, tío, esto antes no pasaba. Entonces, mucho ghosting, mucha incapacidad para poder gestionar cambios, sobre todo por parte de una pareja conocida, pues una incapacidad para gestionar el hecho de que hay un cuerpo que ha cambiado. Entonces, no podemos ser dueñas del deseo de las demás. Uh-huh. Eso es imposible. Y si un cuerpo cambia por lo que sea y esa otra persona no se aviene, pues evidentemente entenderlo y abrazarlo, ¿no? Te puede gustar más o menos. Lo que sí que es verdad que yo, por ejemplo, personalmente no tolero es un poco pues una incapacidad de gestión emocional al respecto de Héctor, has cambiado, ¿cómo nos enfrentamos a esto, no? Entonces sí que he empezado a recibir algunos rechazos, pero también me estoy encontrando con gente brutal, increíble. O sea, con gente que abraza esa diferencia desde lugares súper bonitos. Entonces, claro, también te sientes doblemente recogido. Porque sí, vale que tengo una autoestima muy over the top, pero bueno, un rechacito tras otro rechacito, pues evidentemente hace mella, ¿no? Y eso también te lleva, pues, a comprender, pues,
bajar otro escalón más dentro de las disidencias y decir, pues ahora estoy en un lugar distinto. Y el hecho de ir bajando escalones cuando has estado arriba de todo es lo que te aporta el privilegio. A nivel emocional yo antes estaba aquí arriba y solo veía nubes, ahora que estoy abajo veo el resto de la montaña y digo, hostia. Increíble cómo has enlazado con el principio de la entrevista. Le has dado un sentido narrativo increíble para terminar. ¿Qué más? No sé, es que acabas de hacer un enlace que ha sido como un... Acabas de hacer un enlace y acabo de ver el tiempo del programa que llevamos. Queremos que la gente cene. Queremos que la gente cene Y tenemos papelitos aquí encima y tenemos de la papelitos mesa. encima de la mesa. Entonces... ¿Hay algo que te hayas dejado que digas, necesito soltar esto? Que esto... No. Estaba súper nervioso, tío, pero luego como la habéis cagado, Mira, Gracias, se me había pasado. Héctor, me he tranquilizado. de nada. Pues, Héctor, muchísimas gracias por venir aquí, por cerrar los directos de una manera tan guay, a pesar de tener un cable amarillo. Es que no, tío, no. Íbamos a ponerlo rojo, pero en el último momento... Sí. Pero eso, muchísimas gracias por venir aquí, por exponerte, por explicar tu proceso y por explicar al final cómo se ha configurado tu red y cómo se configura ahora y qué cosas ves. Porque creo que también es súper importante hacer este ejercicio de hablar de la gente que tenemos alrededor, que es lo que intentamos hacer aquí. Gracias por venir. Dile un poquito más alto para que te coja el Gracias micro. por venir, es que... Y mientras Davinia y Héctor se abrazan, creo que qué mejor manera de cerrar el programa, como hemos avanzado, que recuperando los posits que hemos pasado Me encanta este. entre el público. Pone persona. Entre el público sobre cómo llamáis a la gente relevante su en vuestra nombre. vida. Pero ¿quieres dejarme que acabe de explicar? Vale, pues no me los dejes. Esto es boicot contra mi persona. No. Polifobia. Pues eso, que hemos recopilado todos estos posits que nos habéis escrito tan amablemente. Vamos a hacer una lectura rápida mientras va subiendo una música que no vais a escuchar, pero va a estar ahí. Y despedimos el programa con ello. ¿Hacemos una batería de nombres o qué? Vale, pero me dicen, no, y aquí había un post-it acumulado, ¿sabes? Bueno. Espera, Pues aquí algunos de tengo- los nombres que nos han llegado son Vínculo, Valiente, por otra parte, después del discurso que he pegado. Bueno, por su nombre, gracias. Me das tu número, asumo que es un chiste de cómo llamas. Compañeros de vida, Besties, Cookies, Pilares, personas bonitas, Bonique, Familia Elegida, Significant One. Significant One. Ah, vale. No sé qué es esto. ¿Marida laboral? Marido laboral. Ah, Dice que sí con la cabeza una persona que asumo que es que lo ha hecho. Personitas especiales, amiguis, cositas, vínculo, Amoret, amores, compañeras. Hay muchos Xarxa, compañeros. gente, parella, persona, parejas y amigues, amor, vínculo especial, cariño, mis amores, compañeras, compañera, dale alguno Vínculo, es que pone vínculo, pareja, persona. No Pues me ya has dejado está. tantos. Ya está, me parecen maravillosos todos. A mí me gustaría hacer una cosa antes Dile. de que nos fuéramos. Como he contado cosas súper tristes, me gustaría más. ¿Vas a que... contar un chiste? No, me gustaría que coreásemos la palabra amputaciones muy fuerte, porque así es como que nos libramos de tensión. Así, amputación, ¿vale? Venga, a la de 3, ¿vale? 1, 2 y 3. ¡Amputaciones! Nos vemos el mes que viene.